Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Billy había nacido tan solo 17 días después de Mary Rockesby y, de acuerdo a sus padres, habían sido mejores amigas desde el momento en que habían sido colocadas en la misma cuna cuando Lady Bridgerton requirió a Lady Maston para su visita periódica de los jueves por la mañana. Billy no estaba segura sobre el por qué su madre había traído a una bebé de 2 meses cuando había habido una niñera perfectamente capaz de cuidarla en Aubrey Hall, pero sospechaba que tenía algo que ver con que ella rodara de adelante hacia atrás en la improbable edad de 6 semanas. Lady Bridgerton y Lady Maston eran amigas devotas y leales, y Billy estaba bastante segura de que darían su vida por la otra o por los hijos de la otra, pero tenía que decirse que siempre había habido un fuerte elemento de competencia en su relación. Billy también sospechaba que su impresionante destreza en el arte de volcarse tenía menos que ver con su genio innato y más que ver con la punta del dedo índice de su madre contra su hombro. Pero como señalaba su madre, no había testigos. Pero lo que fue presenciado por ambas madres y una criada fue que cuando Billy había sido colocada en la espaciosa cuna de Mary, ella se había estirado y agarrado la pequeña mano de la bebé, y cuando sus madres intentaron separarlas, ambas comenzaron a aullar como almas en pena. La madre de Billy le contó que había estado tentada en dejarla allí en Craig House por la noche. Era la única manera de mantener a las dos bebés calmadas. Esa primera mañana fue, sin duda, un presagio de lo que vendría. Billy y Mary eran, como le gustaba decir a sus nanas, dos gotas de agua, dos gotas muy diferentes que tenían mucho cariño hacia la otra. Donde Billy tenía miedo, Mary tenía cuidado. No timidez, solo cuidado. Ella siempre observaba antes de saltar. Billy también observaba, solo que tendía a hacerlo de una manera algo más superficial. Y luego saltaba alto y lejos, a veces superando a Edward y Andrew, quienes habían sido más o menos forzados a hacer amistad con ella después de que se dieran cuenta de que Billy A. los seguiría hasta los confines de la tierra, excepto que B. probablemente llegaría allí antes que ellos, con Mary, luego de una cuidadosa consideración del peligro ambiental, sobre sus talones. Y así fue que se convirtieron en un cuarteto, tres niños salvajes y una voz de la razón. Escuchaban a Mary ocasionalmente, lo hacían verdaderamente, probablemente la única razón por la que los cuatro habían llegado a la edad adulta sin lesión permanente. Pero como todas las cosas buenas, llegó a su fin. A unos años después, tanto Edward como Andrew se fueron de casa. Mary se había enamorado, casado y mudado. Ella y Billy intercambiaban cartas con regularidad, pero no era lo mismo. Aún así, Billy siempre llamaría a Mary su mejor amiga, y por lo tanto, cuando se encontró en Craig House con un esguince en el tobillo y nada que ponerse a excepción de pantalones de hombre y una camisa bastante polvorienta y un abrigo, no tuvo ningún reparo en asaltar el armario de su amiga en busca de prendas adecuadas para una cena familiar. La mayoría de los vestidos estaban pasados de moda, pero eso no le importaba a Billy. A decir verdad, probablemente no se habría dado cuenta si la criada que la estaba ayudando a vestirse para la cena no se hubiera disculpado por ello. Y, ciertamente, eran mucho más elegantes que cualquier cosa que ella poseyera en su propio armario. Billy prefería pensar que el problema más grande era el largo, o mejor dicho, el exceso del mismo. Mary era más alta que ella, por al menos 8 centímetros. Siempre le había irritado muchísimo a Billy y divertido a Mary. Siempre había parecido como si ella debería ser la más alta de las dos. Pero ya que Billy ni siquiera podía caminar, este era un problema menor de lo que podría haber sido.
Los vestidos de Mary también eran un poco demasiado grandes en el pecho. Pero los mendigos nunca podían quejarse y de esa manera Billy metió 2 fichus adicionales en el corpiño y decidió, en su lugar, estar agradecida de que el armario de Mary hubiera contenido un vestido redondo relativamente sencillo en un tono verde bosque que a Billy le gustaba pensar que halagaba su tez. La criada estaba metiendo unos últimos pasadores en el cabello de Billy cuando llamaron a la puerta de la antigua habitación de Mary, donde se había instalado Billy. «George», dijo ella, con sorpresa, cuando vio su fuerte figura llenando la puerta. Estaba vestido elegantemente con un abrigo azul oscuro que sospechaba complementaría sus ojos si lo usara a plena luz del día. Botones dorados brillaban a la luz de las velas, añadiéndose a su ya regio semblante. «Milady», murmuró, ejecutando una pequeña reverencia. «He venido a ayudarte a bajar a la sala de estar». «Oh». Billy no estaba segura de por qué estaba sorprendida. Andrew no podría hacerlo y su padre, quien seguramente estaba en la planta baja, no era tan fuerte como solía ser. «Si lo prefieres», dijo George, «podríamos llamar a un lacayo». «No, no, por supuesto que no», respondió Billy. Un lacayo parecía más raro. Al menos conocía a George, y ya la había cargado una vez. Él entró en la habitación, juntando sus manos detrás de su espalda cuando llegó a su lado. «¿Cómo está tu tobillo?» «Todavía bastante adolorido», admitió, «pero lo até con un poco de cinta ancha y eso parece estar ayudando». Él curvó sus labios y sus ojos adquirieron un brillo de diversión. «¿Cinta?» Para horror de su doncella, Billy levantó su falda demasiado larga y extendió su pie, revelando un tobillo atado con una festiva cinta de color rosa. «Muy elegante», comentó George. «No podía justificar desgarrar una sábana cuando esto serviría igual de bien». «Siempre simpática». «Me gusta pensar que sí», dijo Billy, su voz alegre dando paso a un ligero ceño cuando se le ocurrió que eso podría no haber sido un cumplido. «Bueno», dijo, sacudiendo una invisible mota de polvo en su brazo. «Son tus sábanas, en todo caso. Deberías agradecerme». «Seguro que lo hago». Ella entrecerró sus ojos. «Sí», dijo él. «Me estoy burlando de ti, pero solo un poco». Billy sintió que su barbilla se levantaba unos centímetros. «Siempre y cuando sea solo un poco». «De otra manera no me atrevería», respondió él. Se inclinó solo un poco. «Al menos no en tu presencia». Billy le echó una mirada a la doncella. Parecía completamente escandalizada por el intercambio. «Con toda seriedad, Billy», dijo George, demostrando que un corazón comprensivo latía en algún lugar de su pecho. «¿Estás segura de que estás lo suficientemente bien para cenar?» Ella se acomodó un pendiente, nuevamente de Mary. «Tengo que comer. Bien podría hacerlo en buena compañía». Él sonrió ante eso. «Ha pasado tanto tiempo desde que hemos tenido a todos. Bueno, al menos tantos como tenemos esta noche. Juntos». Billy asintió, sintiéndose melancólica. Cuando era niño, los Rockesby y los Bridgerton habían cenado juntos varias veces al mes. Con 9 niños entre las dos familias, las cenas o almuerzos o cual fuera la fiesta que hubieran elegido celebrar, no podría ser otra cosa que asuntos ruidosos y bulliciosos. Pero uno a uno, los chicos se fueron a Eton, primero George, luego Edward y luego Andrew. Los 2 hermanos menores de Billy, Edmund y Hugo, estaban abordando allí ahora, junto con el menor de los Rockesby, Nicholas. Mary había encontrado el amor y se había mudado a Sussex, y ahora las únicas que quedaban allí con residencia regular eran Billy y su hermana menor, Georgina, quien a los 14 era perfectamente agradable, pero sin pechera para una mujer adulta de 23. Y George, por supuesto, pero elegible caballero soltero que era, dividía su tiempo entre Kent y Londres. «Un centavo por ellos», dijo George, cruzando la habitación hacia donde Billy estaba sentada en el tocador.
Ella sacudió su cabeza. No valen ni eso, me temo. Todo es bastante sensiblero, realmente. ¿Sensiblero? ¿Tú? Debo saber más. Ella le dio una mirada, luego le dijo, estamos tan disminuidos en número ahora. Solía haber muchos de nosotros. Todavía los hay, señaló él. Lo sé, pero raramente estamos juntos. Me pone triste. Ella apenas podía creer que estuviera hablando tan francamente con George, pero había sido un día tan extraño y agotador. Quizá la estaba poniendo menos en guardia. Vamos a estar todos juntos, dijo él animadamente. Estoy bastante seguro de ello. Billy levantó una ceja. ¿Te han asignado que me animes? Tu madre me ofreció 3 libras. ¿Qué? Bromeo. Ella frunció el ceño, pero sin verdadero sentimiento detrás de ello. Aquí vamos ahora. Te llevaré abajo. Él se inclinó para tomarla en sus brazos, pero cuando él se movió a la derecha, ella se movió a la izquierda, y sus cabezas chocaron. Uf, lo siento, murmuró él. No fue mi culpa. Aquí yo. Puso sus brazos detrás de su espalda y debajo de sus brazos, pero había algo ineludiblemente extraño en ello, lo cual era la cosa más rara, ya que la había cargado por más de 1,5 kilómetros un par de horas más temprano. La levantó en el aire y la doncella, quien había estado de pie calladamente atenta durante la conversación, salió del camino mientras las piernas de Billy daban vuelta en un arco. Un poco menos de presión en mi cuello, si pudieras, dijo George. Oh, lo lamento. Billy ajustó su posición. Era igual que hoy por la tarde. Él se movió hacia el pasillo. No, no lo era. Quizás no, concedió Billy para sí misma. Se había sentido tan a gusto cuando la había cargado a través de los bosques, mucho más a gusto del derecho que había tenido a estar en los brazos de un hombre con el que no estaba emparentada. Ahora era simplemente incómodo. Era terriblemente consciente de su cercanía, del audaz calor de su cuerpo, filtrándose a través de su ropa. El cuello de su abrigo era apropiadamente alto, pero cuando su dedo rozó la parte superior de éste, un pequeño mechón de su cabello castaño claro se curvó sobre la piel de ella. ¿Hay algo mal?, preguntó él mientras llegaba a la parte superior de las escaleras. No, dijo ella rápidamente. Luego se aclaró la garganta. ¿Por qué pensarías eso? No has dejado de agitarte desde que te recogí. Oh, no podía pensar en algo que decir a eso. Es solo que mi pie duele. No, aparentemente podía pensar en algo. Qué pena que fuera completamente irrelevante. Él se detuvo, mirándola con preocupación. ¿Estás segura de que quieres venir a cenar? Estoy segura. Ella dejó escapar un exasperado resoplido al aire. Por el amor de Dios, ya estoy aquí. Sería ridículo ponerme en cuarentena en la habitación de Mary. Difícilmente es una cuarentena. Se sentiría como una cuarentena, murmuró ella. La miró con una expresión curiosa. No te gusta estar sola, ¿cierto? No cuando el resto del mundo está siendo feliz sin mí, replicó ella. Él se quedó en silencio por un momento, su cabeza ladeándose lo suficientemente lejos para indicar que encontraba curiosas sus palabras. ¿Qué hay del resto del tiempo? ¿Perdón? Cuando el mundo no se está juntando contigo, dijo él con un tono vagamente condescendiente. ¿Te importa estar sola? Ella sintió que sus cejas se juntaban mientras levantaba la mirada hacia él. ¿Qué demonios podría estar provocando tal sondeo? No es una pregunta difícil, dijo él, algo ligeramente provocativo, llevando su voz a un murmullo. No, por supuesto que no me importa estar sola. Ella apretó sus labios, sintiéndose bastante molesta y malhumorada, pero le estaba haciendo preguntas que nunca se había preguntado a sí misma. Por otro lado, antes de que se diera cuenta de que estaba planeando hablar, se escuchó decir, «No me gusta». ¿Qué? Ella sacudió la cabeza. «No importa».
No, ahora cuéntame. Ella soltó un suspiro. No iba a dejarlo pasar. No me gusta ser enjaulada. Puedo pasar todo el día con mi propia compañía si estoy fuera, o incluso en la sala de estar, donde todas las ventanas son altas y dejan entrar mucha luz. Él asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con ella. ¿Es de la misma manera entonces?, preguntó. En lo absoluto, dijo. Bueno, entonces sí que era capaz de interpretar sus gestos. Me gusta mucho mi propia compañía, continuó él. Estoy segura que sí. Su boca logró sonreír a medias. Pensé que esta noche no nos insultaríamos. ¿No? Te estoy cargando escaleras abajo. Harías bien en hablarme con amabilidad. Entendido, accedió. George atravesó el rellano y pensó que la conversación había terminado cuando él dijo: el otro día llovió, todo el día, implacablemente. Billy la dio la cabeza. Sabía de qué día estaba hablando. Había sido miserable. Había estado planeando salir con su yegua, Argo, a inspeccionar las cercas en el extremo sur de las tierras de su padre, y quizá una parada en el terreno de fresas salvajes. Era demasiado pronto para la temporada de frutas, pero las flores comenzarían a surgir y tenía curiosidad de su abundancia. Me quedé dentro, por supuesto, continuó George. No había razón para salir. No estaba muy segura de a dónde iba con esto, pero tuvo la indulgencia de preguntar: ¿en qué te distrajiste? Leí un libro. Sonaba muy complacido consigo mismo. Me senté en el estudio y leí un libro completo de comienzo a fin, y fue el día más placentero en mucho tiempo. Necesitas salir más, dijo muy seria. La ignoró por completo. Todo lo que estoy diciendo es que pasé todo el día enjaulado, como tú lo llamas, y fue agradable. Bueno, eso solo prueba mi punto. ¿Estábamos haciendo puntos? Siempre estamos haciendo puntos, George. Y siempre manteniendo el puntaje, murmuró. Siempre, pero no lo dijo en voz alta. Parecía infantil e insignificante. Y peor, como si se estuviera esforzando mucho para hacer algo que no era, o más bien, algo que era, pero que la sociedad nunca le permitiría hacer. Era Lord Kenner, y ella era la señorita Sibylla Bridgerton, y aunque con gusto demostraría su fortaleza contra la de él, en cualquier día de la semana, no era una tonta, entendía cómo funcionaba el mundo. Aquí, en su pequeña esquina de Kent, era la reina de su dominio, pero en cualquier competencia fuera del pequeño círculo amigable dibujado alrededor de Craig y Aubrey Hall, George Rockesby ganaría, siempre, o si no lo hacía, daría la apariencia de haberlo hecho. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. De repente te ves inusualmente seria, dijo, pisando el parquet pulido del suelo del vestíbulo. Pensando en ti, dijo con franqueza. Un desafío si es que he escuchado uno. Abrió la puerta de la sala de estar y sus labios se acercaron a su oreja. Y uno que no tomaré. La lengua de ella tocó su boca, alistando una respuesta, pero antes de poder hacer algún sonido, George había cruzado la entrada de la sala de estar formal en Craig House. Buenas noches a todos, dijo majestuosamente. Cualquier esperanza de Billy de tener una entrada discreta fue aplastada inmediatamente cuando se dio cuenta de que eran los últimos en llegar. Su madre estaba sentada junto a Lady Muston en el largo sofá con Georgina, en una silla cercana, luciendo vagamente aburrida. Los hombres se habían congregado cerca de la ventana. Lord Bridgerton y Lord Muston hablaban con Andrew, quien aceptaba felizmente un vaso con brandy de su padre. «Billy», exclamó su madre, prácticamente saltando para ponerse de pie. «En tu mensaje escribiste que solo era una torcedura». «Es solo una torcedura», replicó Billy. «Estaré como nueva para el fin de semana». George resopló. Lo ignoró. «No es nada, mamá», le aseguró Billy. «He pasado peores cosas». Andrew se mofó. También lo ignoró.
con un bastón podría haber venido por sí sola, dijo George, mientras la dejaba en el diván. Pero le habría tomado el triple de tiempo y ninguno de nosotros tiene la paciencia para eso. El padre de Billy, quien había estado parado cerca de la ventana con una copa con brandy, soltó una risotada de buena gana. Billy le lanzó una mirada asesina, lo que le hizo reírse con más vigor. ¿Ese es uno de los vestidos de Mary?, preguntó Lady Bridgerton. Billy asintió. Estaba usando pantalones de montar. Su madre suspiró, pero no comentó nada. Era una discusión interminable entre ellas, y su tregua solo era mantenida por la promesa de Billy de siempre vestirse adecuadamente para la cena, y entre los invitados, y en la iglesia. De hecho, había una lista bastante larga de eventos para los cuales tenía que vestirse con especificaciones de su madre. Pero en el tema de Billy usando pantalones de montar mientras atendía sus asuntos en torno a la finca, Lady Bridgerton había accedido. Para Billy se había sentido como una victoria, como le había explicado a su madre, repentinamente. Todo lo que necesitaba era permiso para vestirse con sensatez cuando estaba de un lado a otro. Los inquilinos de seguro la hallarían algo más colorida que excéntrica, pero sabía que era apreciada y respetada. El efecto había venido naturalmente. De acuerdo con la madre de Billy, ella había emergido del útero sonriendo, e incluso de niña había sido la favorita de los inquilinos. El respeto, sin embargo, había sido ganado, y por esa razón lo atesoraba más ferozmente. Billy sabía que su hermano menor algún día heredaría a Aubrey Hall y todas sus tierras, pero Edmund aún era un niño, 8 años menor que ella. La mayoría del tiempo estaba lejos en la escuela. Su padre no se estaba volviendo más joven, y alguien tenía que aprender cómo manejar apropiadamente una finca tan grande. Además, a Billy le salía natural. Todo el mundo lo decía. Había sido hija única por tantos años. Había habido 2 bebés entre el nacimiento de ella y el de Edmund, pero ninguno había vivido más allá de la infancia. Durante esos años de oraciones y esperanzas y deseos por un heredero, Billy se había convertido en una especie de mascota para los inquilinos, un símbolo viviente y sonriente del futuro de Aubrey Hall. A diferencia de la mayoría de las hijas de alta cuna, Billy siempre había acompañado a sus padres en sus quehaceres alrededor de la finca. Cuando su madre llevaba cestas de comida a los necesitados, ella siempre estaba justo ahí con manzanas para los niños. Cuando su padre estaba fuera, inspeccionando la tierra, la mayoría de las veces podía ser encontrada a sus pies, desenterrando gusanos mientras explicaba por qué pensaba que el centeno sería una mejor opción que la cebada en un campo tan falto de sol. Al principio había sido fuente de entretenimiento. La pequeña y enérgica niña de 5 años que insistía en medir los granos mientras se recogían las rentas. Pero eventualmente se convirtió en un soporte, y ahora se esperaba que ella velara por las necesidades de la finca. Si el techo de una cabaña se estaba filtrando, era ella quien se aseguraba que fuera reparado. Si una cosecha era pobre, salía y trataba de deducir la causa. Era, para todos los propósitos, el hijo mayor de su padre. Otras jovencitas podrían leer poesías románticas y tragedias de Shakespeare. Billy leía tratados sobre administración agrícola, y le encantaba. Honestamente, estaban desgarrando buenas lecturas. Era difícil imaginar una vida que pudiera sentarle mejor, pero tenía que ser dicho. Era más fácil comportarse sin un corsé, por mucho que le doliera a su madre. Estaba afuera viendo el riego, explicó Billy. Habría sido poco práctico en un vestido. No dije nada, dijo Lady Bridgerton, incluso cuando todos sabían que había estado pensándolo. Por no mencionar lo difícil de trepar ese árbol, agregó Andrew. Eso atrapó la atención de su madre. ¿Estaba trepando un árbol? Salvando a un gato, confirmó Andrew. Uno podría asumir, dijo George, su voz zumbando con autoridad,
que si ella hubiera estado usando un vestido no habría intentado trepar el árbol. ¿Qué le sucedió al gato?, preguntó Georgina. Billy miró a su hermana. Casi había olvidado que estaba ahí, y definitivamente había olvidado al gato. No lo sé. Georgina se inclinó hacia adelante, sus ojos azules impacientes. Bueno, lo salvaste. En tal caso, dijo Billy, fue completamente en contra de sus deseos. Fue un felino sumamente desagradecido, dijo George. El padre de Billy rió por la descripción y le dio una palmada varonil en la espalda. George, mi chico, debemos darte un trago, lo necesitarás después de tus pruebas. La boca de Billy cayó abierta. ¿Sus pruebas? George sonrió, pero nadie más lo vio. Maldito hombre. El vestido de Mary luce encantador en ti, dijo Lady Bridgerton, conduciendo la conversación de vuelta a asuntos más femeninos. Gracias, respondió Billy. Me gusta este tono de verde. Sus dedos revolotearon en el encaje a lo largo de la redonda línea del cuello. Era en realidad muy favorecedor. Su madre se le quedó viendo atónita. Me gustan los vestidos lindos, insistió Billy. Solo no me gusta usarlos cuando es poco práctico hacerlo. El gato, persistió Georgina. Billy le sacudió una mirada impaciente. Te dije, no lo sé, honestamente. Era una espantosa pequeña criatura. Estoy de acuerdo, dijo George, alzando su copa en acuerdo. No puedo creer que estés brindando por la posible desaparición de un gato, dijo Georgina. No lo hago, respondió Billy, mirando alrededor para ver si alguien podía traerle un trago. Pero me gustaría hacerlo. Está bien, querida, murmuró Lady Bridgerton, dándole a la hija más joven una sonrisa tranquilizadora. No te inquietes. Billy miró de nuevo a Georgina. Si su madre usaba ese tono con ella, probablemente se volvería loca. Pero Georgina había sido enfermiza de niña, y Lady Bridgerton nunca había aprendido completamente a tratarla con menos que una preocupación solícita. Estoy segura que el gato sobrevivió su calvario, le dijo Billy a Georgina. Era un amiguito escalofriante y tenía la mirada de un sobreviviente en sus ojos. Andrew corrió y se inclinó cerca del hombro de Georgina. Siempre aterriza en sus pies, ese. Oh, basta. Georgina lo golpeó para alejarlo, pero era claro que no estaba molesta por la broma. Nadie nunca se molestaba con Andrew, no por mucho tiempo, al menos. ¿Hay noticias de Edward?, le preguntó Billy a Lady Maston. Los ojos de Lady Maston se nublaron mientras sacudía su cabeza. Ninguna desde su última carta, la que recibimos el mes pasado. Estoy segura de que está bien, dijo Billy. Es un soldado con tanto talento. No estoy seguro qué tanto juega el talento cuando alguien está apuntándote al pecho con un arma, dijo George tristemente. Billy se giró para fulminarlo con la mirada. No lo escuche, le dijo Lady Maston. Él nunca ha sido un soldado. Lady Maston le sonrió. Una expresión que era triste y tierna y cariñosa, todo al mismo tiempo. Creo que le hubiera gustado, dijo, mirando al mayor. ¿No es así, George?